Quisiera, en primera instancia, darle la bienvenida a nuestro invitado, al profesor Manuel Atienza, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Es realmente tener un gusto a Manuel en este espacio y tener la posibilidad de discutir uno de sus textos. Quisiera también darle la bienvenida a la audiencia y particularmente a nuestro querido colega Henrik López. Es un gusto también tener la posibilidad de discutir con él y con los demás miembros de la audiencia estos temas de interés común. Como es la regla en nuestro seminario, el proceso va a ser el siguiente. En primera instancia, Manuel va a va a exponer su texto durante aproximadamente unos 20 minutos. Y posteriormente vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. De manera que vamos a tener un tiempo notable para la discusión que va a ser, creo, muy interesante, sugerente y que recoge una gran cantidad de temas que interesan a investigadores del derecho y a juristas que vienen de distintas tradiciones. Muchas gracias y Manuel, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a los organizadores de este seminario. Y he de decir que el origen es que yo participé a medias porque no pude estar muy presente, pero había leído un texto de Daniel Bonilla, que creo recordar que se titulaba Hacia un constitucionalismo del sur global, o un título parecido, por lo menos, que era un capítulo o parte de un libro. A mí me interesó porque vi que había puntos de conexión y entonces le hice algunos comentarios y bueno, y surgió esto. Y efectivamente, esto de la filosofía de la I latina, o sea, la ius filosofía del mundo latino, pues tiene, creo, bastante que ver con lo que era el sentido, ¿no? De lo que había escrito y explicado ahí. Era en un curso en Ecuador, en la Corte Constitucional de Ecuador, en el sentido un poco de qué hacer frente a la existencia de una cultura hegemónica, que es la cultura anglosajona, que proviene de Inglaterra, pero sobre todo de los Estados Unidos, y los que procedemos de otras culturas jurídicas, pues diríamos, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Bueno, entonces, yo he estado siempre muy conectado, todo lo que he hecho. Y ya soy persona mayor, o sea que yo empecé a trabajar en filosofía del derecho en el año 73. Y lo primero que hice fue una tesis de doctorado sobre la filosofía del derecho, que en principio iba a ser la filosofía del derecho en Latinoamérica, y que luego lo centré en Argentina. Esa tesis la terminé en el año 76 y siempre he tenido mucha relación y mucho interés con filósofos del derecho argentinos y de todos los países, prácticamente de todos los países latinoamericanos. Y en un determinado momento, hace ya unas cuantas décadas, pues a mí me parecía que tenía sentido plantearse algo así como un proyecto de filosofía del derecho del mundo latino, y hablaba del mundo latino incluyendo a los países latinos europeos y americanos. Porque en el caso, digamos, de Europa, además de España, por supuesto que está Portugal, Francia, pero sobre todo Italia. Italia tiene una enorme riqueza. Italia prácticamente, los italianos, si se quiere, son los inventores, ¿verdad?, del derecho. Y en filosofía del derecho, pues basta con nombrar a Norberto Bobbio, que ha sido el fundador de la filosofía del derecho contemporánea, digamos, la que se desarrolla en Italia desde más o menos mitad del siglo XX, pero con muchísima influencia también en España y también, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Y por otro lado estaba entonces el mundo americano, y este es un poco el proyecto. Entonces yo hace cuestión como de 2 décadas más o menos, me ocurrió escribir como un decálogo de 10 puntos, lo que me parecía a mí, ¿no?, que podía ser como un programa de trabajo teórico y también de trabajo político y académico, por decirlo así. Y luego lo fui un poco desarrollando, y lo último es el texto que creo que han leído, que forma parte de un libro que publiqué me parece que era en 2018, un poco glosando lo que eran esos 10 puntos. Entonces voy muy rápidamente.
cada uno de ellos para decir eh, alguna cosa y luego discutir, para que haya tiempo para la discusión, ¿no? Entonces, el primer punto me parecía a mí era partir de la idea de que el derecho es una práctica social, algo que podría decirse que es una banalidad, en cierto modo es una evidencia, pero claro, no para todos los juristas y no para todos los teóricos del derecho es así, sino que el paradigma más usual pues entiende el derecho como un sistema de normas, un conjunto ordenado de normas, y yo creo que hay una gran diferencia entre verlo de esa manera, que es como lo ven los autores analítico-positivistas, que son hegemónicos, me parece, en el mundo latino, europeo y americano, a verlo como una práctica social, que naturalmente no quiere decir negar que el derecho consista en normas, como no va a consistir en normas, sino que además de ser un conjunto de normas, fundamentalmente, en mi opinión, es una práctica social. Entonces, eso quiere decir ver el derecho desde una dimensión más funcional, desde una dimensión más práctica, y lo mismo, ver la filosofía del derecho, podríamos decir, como una práctica teórica. Y la función fundamental, pues en mi opinión, tendría que ser precisamente eso. Dicho de manera muy simple, consistiría en ver el derecho tanto como un conjunto de normas, o si se quiere, de enunciados de tipos distintos, porque ni siquiera, ¿verdad? Todos los enunciados del derecho son normas, en fin, hablando en términos así un poco genéricos, normas, sino que además es un componente de valor. Ese componente de valor creo yo que es fundamental para definir el concepto de práctica. Porque claro, un positivista diría, yo también pienso que el derecho es una práctica social, pero claro, es un sentido distinto de práctica. Yo creo que si quitas la idea de que con el derecho se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores, pues entonces ya no estás hablando de práctica en el sentido que a mí me parece que es interesante y que por otro lado, pues es un concepto que se puede rastrear en muchos autores, entre los recientes, pues Yering, por ejemplo, los realistas americanos, o yo qué sé, más recientemente, Dworkin o Nino. Nino decía, el derecho es una gran actividad que transcurre en el tiempo. Bueno, pues es otra manera de decir que es una práctica social. Y con eso él se enfrentaba precisamente a la línea hegemónica en Argentina que era normativista, o sea, el positivismo normativista, el derecho como un conjunto de normas. Kelsen, diríamos, Hart y todo lo que vino detrás. Segundo punto, la posibilidad de una filosofía del derecho regional, que a muchos les resulta, diríamos, chocante. Y bueno, algo de chocante tiene, porque naturalmente cuando hablamos de filosofía, pues nos referimos a una perspectiva general de estudio, digamos, del mundo o de un sector del mundo. En este caso sería de un sector del derecho. Entonces, cabe hablar de una filosofía regional. A mí me parece que sí. Y, por ejemplo, eh, hay diversas filosofías regionales o incluso locales. Y el riesgo que tenemos es que algunas de esas concepciones filosóficas que son muy locales, muy localistas, como puede ser esta, la estadounidense, sin embargo, se presenta como si fuese la filosofía del derecho sin más, tout court. Y los demás, por ejemplo, la cultura latina, que naturalmente por razones económicas, políticas, etcétera, etcétera, estás en un lugar subordinado, pues acepta esto y yo creo que esto implica una distorsión, ¿verdad? A la hora de ver cuáles son los problemas que hay que abordar y también incluso de cómo abordar el método. O sea, la segunda cuestión es si tiene sentido articular, elaborar una filosofía del derecho regional. Diríamos regional en dos sentidos regional en el sentido temático, porque la filosofía del derecho a veces se dice filosofía en genitivo, es filosofía del derecho, no filosofía sin más, pero además filosofía del derecho del mundo latino. Pues a mí me parece que sí, pero al mismo tiempo, digamos, con ciertas cautelas y naturalmente sin desconocer lo que son aportaciones, por supuesto, que vienen de otras culturas y de las que nosotros no podemos desconocer, ¿no? Eh, el tercer punto yo lo caracterizaba así, ¿no? La dificultad de construir una tradición filosófica. O sea, para hacer filosofía del derecho, para hacer filosofía, seguramente para hacer cualquier tipo de disciplina en el mundo social,
se necesita contar con una tradición. Y ahí hay, por ejemplo, una contraposición muy grande entre lo que ha sido en las últimas décadas, en el último o los dos últimos siglos, por ejemplo, la filosofía del derecho en Estados Unidos o en Inglaterra, bueno, han estado también muy vinculadas, y entre nosotros, en el mundo latino. Ellos efectivamente sí que han construido una tradición filosófica, de tal manera que, por ejemplo, Hart, cuando escribe el concepto de derecho, pues realmente está discutiendo sobre todo con Austin. Sabemos, Austin es el discípulo de Bentham, el que construye la jurisprudencia analítica. O sea que hay claramente una continuidad. Sus críticas a Austin, como sabemos, y todo lo demás. Y luego, Dworkin, con quien discute a su vez, es con Hart. Y de nuevo, y los Critical Legal Studies, pues con quien discute, digamos, es con Dworkin. O sea que la existencia de una tradición que implica también de compartir conceptos, de compartir problemas, de conocerse, entre otras cosas, de haber leído las obras, ¿no? Pues eso yo creo que es fundamental. Y me parece que eso es una cosa que falta bastante entre nosotros, que muchas veces lo que hacemos es pues leer autores de segunda o de tercera fila del mundo anglosajón. Antes era de Alemania y dejamos de leer autores que tenemos en nuestra tradición que realmente son de primerísimo nivel. Poner algunos ejemplos, pues Bobbio, que yo me refería antes, Baz Ferreira, un uruguayo casi desconocido, ¿verdad? Que escribe en la primera mitad del siglo XX y que es un precursor de todo lo que ahora se ha llamado la argumentación, las teorías, diríamos, de la argumentación, la lógica informal, etcétera, etcétera. O Carlos Nino, el gran filósofo del derecho argentino, que en mi opinión es uno de los grandes de los filósofos del derecho de la última época, ¿no? O sea que la idea de construir algo así como una tradición y continuar una tradición, me parece que eso es muy importante. El cuarto punto era la institucionalización de la filosofía del derecho como disciplina, ¿no? Bueno, aquí creo que hay una cierta confusión, me parece a mí, que muchas veces los filósofos del derecho, o los juristas, quizás de otras ramas, aunque menos ellos, me parece, tienen como la idea, que yo creo que es completamente ilusoria, de que la filosofía del derecho fuese algo parecido a la biología o a la física o la química. Nosotros también tenemos, ¿no?, la IUBR, la Organización Internacional, y entonces hace congresos, organiza congresos cada 2 años, etcétera, etcétera. Y parece que entonces ahí es como los congresos de los físicos, los matemáticos, los biólogos, ¿no?, donde todo el mundo está en igualdad de condiciones y donde el que tenga la mejor idea, por así decirlo, pues triunfa y los otros la van a seguir. Bueno, no es así. No es así porque el derecho tiene características peculiares y el derecho no es lo mismo que la biología o la física. Claro, la biología es la misma y las leyes de la física y de la química son las mismas. En el caso del derecho no es así. Y entonces pues lo que ocurre es que lo que construimos es una ficción. Ficción que se continúa a través de las agencias estas que se llama ahora de evaluación, que verdaderamente lo que hacen en relación con el derecho, las ciencias sociales, pues es una especie de seguir el esquema que más o menos sirve para las ciencias formales y para las ciencias en sentido estricto, ¿no? Las ciencias empíricas. Pero claro, en el derecho no es que no haya criterios, por supuesto, que no haya criterios para juzgar la calidad de los trabajos, pero no son los mismos. Por ejemplo, fíjense, esto que se dice, que se tiene en cuenta las últimas publicaciones, porque sabemos que la obsolescencia, por ejemplo, de los trabajos en física o biología es tremendo. O sea que prácticamente lo que cuenta es lo que se ha publicado en los 3 últimos años. Pero claro, si lo aplicas a la filosofía del derecho es sencillamente ridículo. Si tú trabajas sobre derechos humanos y sobre la fundamentación de los derechos humanos, ¿cómo no vas a tener en cuenta a Kant, que como sabemos escribió su obra fundamental, ¿no?, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues a finales del 18? O sea que ahí creo que tenemos un problema de entender, ¿no?, cómo tiene que ser la institucionalización de la filosofía del derecho como disciplina. Y entonces ahí me parece que el mundo latino, pues tenemos una serie, digamos, de coincidencias culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera, que permite que pueda tener lugar una discusión.
una auténtica discusión, digamos, no una pantomima, ¿no? de discusión. Bueno, la quinta, voy rápido porque quedamos en que era 20 minutos mi presentación. Me parece que me quedarían 10 según el reloj que tengo, ¿no? No quiero cederme porque me gustaría que pudiésemos realmente discutirlo. El quinto punto es esto que llamo el pragmatismo jus filosófico. Me parece que la concepción filosófica de fondo que debe tener un jurista, tanto filósofo del derecho, es el pragmatismo. Pero, digamos, pero el pragmatismo bien entendido, que no es el pragmatismo ramplón, digamos, que muchos de los juristas, ¿no? Pues es lo que sostiene, lo que vale para la práctica y para la práctica inmediata, yo diría. Que vale para la práctica, pero la práctica entendida en un sentido suficientemente amplio, ¿no? Y entonces aquí lo que quiere decir que ser pragmatista en este, que yo considero buen sentido, quiere decir darse cuenta de la importancia que tiene la teoría y las abstracciones. Y que muchas veces teorías que pueden ser muy abstractas, pero que son las que resultan más prácticas, en el buen sentido de la expresión, que quiere decir las teorías que son capaces de permitirnos resolver más problemas y resolverlos mejor. Esa es la idea. Pero el derecho, para emplear una frase de Yering, que fue, si se quiere, un poco un pragmatista avant la lettre, ¿verdad? Antes de que se generase el pragmatismo filosófico de los Peirce y compañía. La idea de derecho, la idea de Yering, perdón, el derecho es una idea de fin. Pues esto, el derecho efectivamente es una idea de fin. Y como es una idea de fin, y no es el mundo de la física, la biología, etcétera, etcétera, yo creo que una concepción pragmatista, en donde, por cierto, incluiría, junto con Jering, Kant, en mi opinión, habría sido un filósofo pragmatista, como por supuesto lo fue Marx, ¿verdad? La filosofía de la praxis, claro, Marx, y recientemente, pues el pragmatismo filosófico de los estadounidenses, como Peirce, por ejemplo, ¿no? Williams, Dewey, nombres que me parece que son importantes, y mi concepción del pragmatismo, por cierto, no es afín a la de Rorty. Rorty, que quizás es uno el que más ha popularizado, ¿no? El pragmatismo en los últimos tiempos en filosofía, pero a mí me parece que es una concepción que no es precisamente la que deberíamos seguir, pero que ha influido mucho en movimientos jurídicos, como por ejemplo en lo de los Critical Legal Studies. Sexto punto, la relevancia de la filosofía del derecho, ¿no? O sea que cuando se hace filosofía del derecho, yo creo que a veces nos olvidamos. La filosofía del derecho no es una práctica retórica, digamos, pero un elemento de retórica bien entendida sí que lo tiene. Entonces, cuando hacemos filosofía del derecho, no podemos olvidarnos de que estamos escribiendo o hablando para un cierto público, para un auditorio. Entonces, lo que tenemos que plantearnos en primer lugar, ¿qué es lo relevante? Tenemos que ocuparnos de cosas que sean relevantes. Y relevantes para el mundo jurídico también entendido en un sentido amplio. Pero sobre todo, relevante no quiere decir escribir algo que puede interesar exclusivamente a tu colega filósofo del derecho. E incluso, lo sabemos, la filosofía del derecho hoy está tremendamente dividida. Que solamente vaya a leerlo las poquísimas personas que a lo mejor están en tu mismo grupo o piensan de manera muy, muy, muy afín. Problemas relevantes quiere decir problemas que efectivamente puedan, que luego lo logres ya es una cosa distinta, pero que al menos, digamos, incoativamente tenga esa posibilidad de resultar de interés, ¿no? para el mundo jurídico en general. ¿Cuáles son los problemas relevantes? Bueno, esta es una cuestión que hay que, digamos, que plantearse. Por supuesto, si uno ve la filosofía del derecho en términos muy abstractos, por ejemplo, del estudio, análisis lógico de los conceptos, ahí la relevancia sí que coincidiría, o sea, lo que un filósofo del derecho, un jurista del mundo latino considera relevante, sería lo mismo, consideraría cualquiera del mundo anglosajón, lo que se quiera. Pero claro, si además de ocuparnos de cuestiones muy, muy, muy abstractas, nos ocupamos también, como creo yo que deberíamos hacer, de cuestiones más vinculadas con lo que es nuestra cultura, nuestra práctica, etcétera, etcétera, pues entonces una de las cuestiones que tendríamos que plantearnos, yo creo que es esto. ¿De qué merece la pena que nos ocupemos? Muchas veces yo creo que uno lee trabajos de filosofía del hecho que uno tiene la impresión, pero que está, yo qué sé, en Bogotá, diríamos, o en Madrid, o en Barcelona,
da la impresión que estuviese escribiendo para uno de Wisconsin o de Harvard, no sé qué. Me parece que ahí es un desajuste que habría que corregir. Bueno, el séptimo punto es que yo diría que tendríamos que combinar tres grandes tradiciones. Hay muchas concepciones de la filosofía del derecho, pero en particular en el mundo latino yo creo que hay tres que han tenido un especial auge, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas, por no decir quizás en el último siglo. Una es, una es la filosofía analítica positivista. Creo que oigo un ruido de fondo, no sé si me están oyendo bien o... Estamos, Sí, estamos oyendo bien. es como Sí, quizá Manuel. alguien También tiene por hay ahí. un fondo, si lo podemos silenciar. Ya miramos. Bien, bien, definitivas. Bueno, en definitivas, yo creo que hay, por un lado están los positivistas analíticos, por otro lado los autores justnaturalistas, que ahora muchas veces se dicen hermenéuticos, ¿verdad? Y por otro, lo que se llama la teoría crítica del derecho. Yo creo que entonces tendríamos que combinar, pero no combinar sencillamente como tomar un poco de aquí y otro allá y diríamos que todo el mundo quede contento o algo así, ¿no? Pero si no, partir de la idea, bueno, que es una idea si se quiere, pragmatista, ¿no? De que si esas concepciones del derecho han mostrado esa resistencia, pues quizás es por algo, porque hay algún fondo que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Y entonces lo que yo propongo, pues es, para una filosofía del mundo latino, pues es tomar algo, si se quiere, de cada una de esas tradiciones para crear una cosa distinta, de todas formas. Entonces, del positivismo, de la filosofía analítica, pues a mí me parece que fundamentalmente el método y la claridad. Creo que esto es una cosa que no se debe perder. Aquí también mi estudio de los filósofos argentinos que recibieron, ¿verdad?, la filosofía analítica, que proviene, como sabemos, del mundo anglosajón, pero ya muy desde el comienzo, desde los años 60, autores como Carrió, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una herramienta metodológica, yo diría, fundamental. No podemos prescindir de, de muchísimas de las distinciones, de los conceptos, de los analíticos, pero yo creo sin quedarnos en el positivismo jurídico. El positivismo jurídico yo creo que tuvo su sentido en una época que ya no es la nuestra. Pero digamos, pero la crítica al positivismo jurídico me parece que deberíamos hacerla, pero sin perder toda esa riqueza analítica que han sido efectivamente autores positivistas como Kelsen, Hall y los que vinieron detrás, los que lo han aportado. De la tradición justnaturalista hermenéutica, ¿con qué deberíamos quedarnos? Yo creo con la idea del objetivismo moral. Claro, el objetivismo moral no es absolutismo moral, no es una concepción dogmática de la moral, pero sí es una concepción no relativista de la moral. A mí me parece que uno de los grandes errores de muchos pensadores de izquierda en filosofía y en ciencias sociales ha sido la aceptación del relativismo. Bueno, Rorty sería un buen ejemplo de esto. Y haber dejado como el objetivismo moral, o sea, los autores que parecerían tener ideas claras de lo que está bien y de lo que está mal, de lo correcto y de lo incorrecto, únicamente los que vienen de esa tradición naturalista. Me parece que este es un gran error. Creo que debemos ser objetivistas, yo, mi concepción la llamaba objetivista mínima, para diferenciarlo del absolutismo dogmático, efectivamente, que nos viene de la tradición justnaturalista, que en nuestro caso, en el caso del mundo latino, pues muy vinculada con la Iglesia Católica, que como sabemos, pues mantuvo posturas conservadoras en el mejor de los casos y reaccionarias, diríamos, casi siempre. Pero creo que deberíamos ser capaces de superar eso y no dejar fuera también el objetivismo moral, que quiere decir sencillamente que sobre las cuestiones morales se puede discutir racionalmente. Simplemente esto. Y la última, de la teoría crítica del derecho, como sabemos, influida en principio por el marxismo, pero el marxismo luego se le han añadido muchísimas otras cosas, ¿no? El feminismo, estructuralismo, postestructuralismo, teoría de las razas y todo lo demás. Pues yo creo que la idea a salvar es la idea de transformación social. El derecho, efectivamente, la teoría del derecho debe construirse con el objetivo último de, de mejorar el derecho y a través del derecho, naturalmente, la sociedad. Pero yo tengo una
concepción bastante crítica de los críticos. Me parece que realmente no han logrado ese propósito, pues porque ellos también se han dejado llevar en parte, ¿no? Por este relativismo cultural a veces, digamos, disfrazado de multiculturalismo, pero ese es uno de los grandes temas, pero en los que hay que entrar, diríamos, con cuidado y ver qué es lo que realmente significa, ¿no? Este, yo en una ocasión hablé del dilema del crítico, que es lo que impediría que la teoría crítica del derecho pudiese jugar ese papel necesario, efectivamente, de transformación social, ¿no? Lo que yo llamaba el dilema del crítico era este, que los llamados críticos, ¿no?, del derecho, crítica legal studies en Estados Unidos, pues, también tenemos la crítica individual en la cultura francesa, el uso alternativo del derecho, la crítica jurídica entre nosotros y todo lo demás, que a veces sostienen sus tesis, diría básicamente, lo de la indeterminación del derecho, de una manera muy radical. Y el problema es que si tienes esa concepción, pues entonces sencillamente es imposible hacer una crítica del derecho y es imposible tener una influencia, efectivamente, en la práctica. O sea que diríamos que el crítico, yo diría que se niega, ¿no?, a sí mismo. Y el otro cuerno del dilema es que tenga una concepción, diríamos, más abierta, más flexible de las tesis críticas, entre comillas, pero claro, entonces el problema con el que se encuentra es que yo diría que no hace falta ser un crítico para aceptar efectivamente que hay elementos de indeterminación en el derecho, para criticar el esencialismo, para darse cuenta de los elementos ideológicos del derecho. Bueno, pues este es el conjunto de ideas. Creo que me he pasado en el reloj que tenía solamente 2 minutos, pero aproximadamente he cumplido y ahora discutimos, si os parece. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Sí, no sé si Manuel entonces va a moderar la segunda parte de la sesión. Sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a tomar comentarios o preguntas de la audiencia. Estoy seguro que Daniel y yo tenemos, pero por favor alcen la mano y hagan sus preguntas o comentarios. Les agradecemos mantenerlos lo más breve posible para que pueda participar un buen número de personas. Bueno, Daniel, no sé si mientras la audiencia se anima, usted quiere empezar. Gracias. Sí, adelante. Sí, mientras eh, piensan en las preguntas o se deciden por levantar la mano, quisiera hacer algunas preguntas y algunos comentarios, Manuel, pero antes quisiera agradecerte por un texto sugerente y provocador y por una exposición muy clara y muy precisa que recoge los elementos centrales de tu texto. Manuel, yo quisiera diferenciar tu análisis en dos partes. En la primera parte están los elementos descriptivos, explicativos y críticos. Y en la segunda parte están los elementos normativos. Yo creo que en la primera parte, en la descriptiva, explicativa y crítica, eh, habría un número muy amplio de académicos del derecho de distintas tradiciones que estarían de acuerdo contigo. Abres un espacio amplio en donde habría, digamos, la posibilidad de crear una empresa común. Y menciono solo 6 puntos que me parecen particularmente importantes, pero tú mencionas muchos otros que son igualmente interesantes. Creo que tu cuestionamiento al formalismo, por un lado, y tu cuestionamiento al positivismo, por el otro, es poderoso. Creo también que tu cuestionamiento a que en nuestras tradiciones haya una reproducción mecánica de la teoría del derecho, la filosofía del derecho anglosajona, es también tremendamente poderoso y sugerente. Tu crítica a que nuestra teoría del derecho se ha distanciado radicalmente de la práctica, que tiene poco impacto de la práctica, que nos conversamos entre nosotros mismos de manera muy especializada, es también interesante y sugerente. Creo que también cuando te refieres a los críticos y mencionas, tal vez hace falta que los críticos presenten no solo argumentos
que evalúan negativamente un fenómeno o una práctica sin un elemento normativo es también importante y muestra los límites de cierta aproximación al derecho. O la idea de que haya un diálogo entre lo local y lo global y que la construcción, digamos, de la teoría del derecho y la filosofía del derecho sea inductiva y que se nutre no solo, claro, como lo mencionabas también en tu exposición, de nuestras experiencias, sino de un diálogo horizontal, rico y complejo con otras tradiciones, es tremendamente poderoso. Sin embargo, creo que cuando pasas de esta primera parte descriptiva, explicativa y crítica a la normativa, tal vez el espacio de diálogo con distintas tradiciones se cierra, porque creo que los criterios que señalaste en el texto y también en tu exposición para hacer esta teoría regional en diálogo con la global, eh, recogen, digamos, los elementos centrales de unas tradiciones que han sido tremendamente ricas, complejas, de las que tenemos que aprender y que se tienen que seguir reproduciendo, pero que son solo unas tradiciones, ¿cierto? Entonces, cuando te concentras en el método analítico, en el objetivismo moral, aunque sea mínimo, que hace referencia, por lo menos en el texto mencionas a teorías constructivistas y resuena entonces acción comunicativa habermasiana y posición ideal rawlsiana, ese tipo de teorías procedimentales para la construcción de la verdad y esta cuestión de la implantación social que recoge, digamos, elementos importantes pero genéricos de las tradiciones críticas, ¿cierto? Tú mencionas el poder, el trabajo, el conflicto, que son puntos importantes, pero parecería sugerir que estos objetos de estudio se tienen entonces que, digamos, tienen que pasar el tamiz del cognitivismo moral y tienen que pasar el tamiz del método analítico. Esa sería la forma de aproximarse, ¿cierto? Pero la cuestión es que parecería entonces es que nos estás invitando a seguir una tradición específica, ¿cierto? Que personas a los que nos interesa la investigación del derecho y que venimos de distintas tradiciones, nos unamos a una tradición ya muy precisa. Y ahí yo creo que entonces vas a encontrar, digamos, un poco más de resistencia y una mirada, digamos, que busca menos intersecciones y más la unión a una perspectiva ya existente. Y en esa medida entonces va a haber límites en cuántas personas, cuántos investigadores, investigadoras de derecho estarían interesados en acercarse en esta perspectiva. Que uno pensaría, bueno, por un lado, quedan ajenas otras perspectivas que no necesariamente son perspectivas críticas en el sentido en que tú lo mencionas, pero digamos, los estudios culturales, la sociología del derecho, la antropología del derecho, son perspectivas que parecería que, digamos, no entrarían en esta invitación que haces a crear una filosofía del derecho regional, digamos, una teorización del derecho más ampliamente regional. Eso por un lado. Por el otro, me parece que, como tú dijiste, no solo en este texto, sino en otros textos, has sido muy, muy crítico de los críticos, ¿cierto? Pero no sé si haces una caracterización de los críticos que los hace muy fácilmente, digamos, cuestionables, ¿cierto? Dices, por un lado, bueno, estos críticos están comprometidos con la idea de que el derecho es contradictorio, que el derecho es indeterminado, que el derecho es ideología. Y si nos tomamos en serio, tiene que ser una posición absoluta. El derecho es completamente ideológico, el derecho es completamente determinado, el derecho es contradictorio, porque si no, digamos, uno necesitaría ser un crítico para defender estas posiciones, digamos, moderadas con respecto al derecho. Pero diría ahí varias cosas usando tus propios argumentos para poner, digamos, bajo una mejor luz a los críticos, aunque uno pueda tener también algunas diferencias. Y es, bueno, no, así como tú dices que el derecho es una práctica social y decías, parece una obviedad, pero no lo es porque es que hay gente que no lo cree, pues hay, digamos, en la academia jurídica mucha gente que cree que efectivamente el derecho no es
política, que el derecho es neutral políticamente, que el derecho es determinado y que el derecho, aunque no sea contradictorio, se pueden resolver las contradicciones mediante los métodos que el mismo derecho ofrece. ¿Cierto? Entonces, ahí, solo ahí, ya habría, digamos, algo interesante que los críticos podrían decir. Y uno puede decir, bueno, y los críticos dicen otras cosas que también son interesantes, ¿sí? Entonces, parecería que desestimas a esta tradición y digámoslo así, desdensificas demasiado para que pueda entrar a tu propuesta normativa. Pero entonces yo me diría, bueno, pero ahí ya entonces no hay mucho de crítico. Pues sí, hablar de poder, de conflicto de trabajo, tal vez amplía la tradición analítica, pero pues muchas otras tradiciones de investigación jurídica serias lo vienen haciendo bien desde hace tiempo, ¿sí? Bueno, eso por un lado, como esa combinación de dos Sí, cosas. Y una cosa chiquita que tiene que ver con el diálogo que hemos tenido antes sobre algunos aspectos de este proyecto normativo, y es, mencionas que tu proyecto es la creación de una filosofía regional que es la del mundo latino, ¿sí? Pero uno diría, bueno, pero ¿qué es el mundo latino? ¿Cierto? Y tú mencionas ahí dos o tres cosas, tal vez las dos principales son, si recuerdo bien, una, la cuestión cultural, digamos, cierta afinidad cultural y cierta afinidad también en cuanto a lo jurídico, ¿cierto? Y a la lengua, ¿cierto? Pero hay un momento en el texto que también dices, bueno, tal vez, digamos, esto sería más coherente, no, más coherente, digamos, esos criterios se aplicarían mejor si habláramos solo de Hispanoamérica, pero incluyamos a los italianos por la importancia histórica que han tenido en la teoría del derecho. Pero ese parecería un criterio, digamos, más pragmático que realmente coherente de la aplicación de los criterios que has ofrecido. Y uno diría, digamos, yo entiendo y es razonable que uno construya estas geografías conceptuales y que las defina. Pero no me parecería tan clara cuál es la diferencia entre la creación del mundo latino y la idea, por ejemplo, del sur global, frente a la cual has sido muy crítico. Has dicho, el sur global no existe. Yo diría, bueno, ¿y el mundo latino sí? ¿En qué sentido? ¿Cierto? Claro, la cuestión no es que se haya definiciones absolutas, sino para qué nos resultan útiles, ¿cierto? ¿Qué nombran? ¿Qué nos permiten hacer? ¿Sí? Y yo no vería mucha diferencia entre estas categorías muy amplias que siempre pueden ser criticables porque son efectivamente muy generales, ¿sí? Entonces no vería la mayor tracción del mundo latino frente a categorías como sur global. sí. Bueno, Daniel, muchas gracias. Y creo que has hecho un análisis muy acertado. Hay un aspecto efectivamente descriptivo, crítico, etcétera, etcétera, y luego hay una propuesta, pero también te diría que la propuesta, digamos, por así decir, hay una propuesta abstracta y una propuesta, digamos, concreta. La propuesta abstracta es construir, institucionalizar, algo así, como la filosofía de derecho del mundo latino, donde quepan todos, todos. Y luego, dentro de eso, yo tengo efectivamente una determinada concepción de la filosofía del derecho y del derecho, pero naturalmente no pretendo para nada que sea ni la única y me doy cuenta de que no lo es, no la va a ser, pero la cuestión, y por eso que tú dices, ¿por qué el mundo latino y no el sur global? Yo te diría, por una razón, casi te diría, de sentido común, que consiste en lo siguiente. Yo formar parte de la IVR, o sea, la organización esta internacional de filosofía de derechos durante muchísimo tiempo, y participé en muchísimos congresos, etcétera, etcétera. Y ahora esto de la organización esta de la I Latina, hicimos un congreso en Alicante, hubo otro en Río de Janeiro, hubo otro en México y ahora el próximo va a ser a finales de junio en Lima, en Querétaro. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo me reúno con gente del mundo latino, yo puedo discutir. Yo me entiendo, me entiendo. Y con los italianos lo mismo. Quiere decir, un italiano es uno que es como si dijéramos de la familia. Bueno, como ellos están también en minoría lingüística, entonces los italianos ahora se han puesto a aprender español. Y de hecho hablan español, etcétera, etcétera. Pero bueno, si no fuera así, va a hacer el esfuerzo de entender italiano es más o menos simple, pero ya no solamente la lengua, es decir, uno se entiende y te das cuenta que compartes el trasfondo que te permite llevar a cabo una verdadera discusión. No para estar de acuerdo,
O sea, yo me he peleado muchísimo con italianos y con colombianos y con gente, digamos, de todos los países latinos. Pero me he peleado bien porque puedo pelearme, pero que puedo pelearme. Pero cuando uno bate, o sea, la diferencia entre la discusión que tiene lugar en estos foros y la discusión en el contexto internacional, tú dices, el mundo, el sur global. Claro, y recuerdo ahora que en tu trabajo estaba, por ejemplo, Sudáfrica y me parece que la India. Ponía, bueno, yo naturalmente me parece que es interesante y si uno puede conocer, pero yo creo que uno no tiene, no, o sea, cosas te diría, de pura experiencia, experiencia vital. Cuando discutes con un colombiano, yo me doy cuenta que somos más o menos iguales. O sea, bueno, vivimos en países distintos, de diferentes no sé qué, pero nos entendemos todo, todo. Hasta ahora mismo, el gesto que tú estás haciendo para mí es clarísimo lo que quiere decir, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto es una, digamos, es un hecho, digamos, es un círculo de cultura que existe, que tiene muchas ventajas y que deberíamos aprovechar, saber aprovechar. Esa es, diríamos, mi tesis. A ver, lo del sur va para mí porque no me gusta, es decir, porque está preñado de ideología y entonces es pura ideología prácticamente. Y también, lo del sur hay algo como Boaventura Santos, al que yo he leído mucho. Boaventura Santos he leído mucho, creo que es un autor sugerente, imaginativo, todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, la idea de la epistemología del sur, en mi opinión, es uno de los mayores dislates que se han producido. Y terrible dislate, ¿por qué? Porque ha tenido mucha gente que va detrás. Epistemología del sur. ¿Qué me dices? Es decir, o sea que, por ejemplo, ¿no? En términos de médicos, en términos médicos, una cosa es que uno diga, además de la medicina científica occidental, etcétera, etcétera, bueno, puede haber, o ha habido, digamos, de, sin conocimientos más o menos que llamaríamos farmacológicos o algo así. Pero si tú tienes un problema médico, ¿dónde vas a curarte? Y traducido esto en términos de dignidad humana, vamos a ver, diversas concepciones de la dignidad humana, que alguien me diga y que me dé un concepto de dignidad humana que no sea el de Kant. O sea, que no consista en no tratar a otro como un mero instrumento. Naturalmente que hay culturas distintas, por supuesto, que uno tiene que respetar los aspectos culturales, sí, pero no el núcleo. Si el núcleo es la dignidad humana, que alguien me diga, ¿cuál es ese concepto distinto de dignidad humana que no sea este, que no sea el kantiano? No lo hay. Es como si uno dice, que alguien me diga cuál es el método científico que no sea el que se inició en el Renacimiento, Galileo y todos los demás. Que se haya iniciado en Europa es una cuestión contingente. Es decir, que Kant fuese alemán y en Königsberg, digamos, escribiese la fundamentación. Vale. Que en la tradición india, por ejemplo, Amartya Sen pone mucha énfasis en esto. Pues había una concepción que se parece mucho. Pues sí, muy bien. Pero bueno, pero quiere decir, pero el concepto de dignidad humana, insisto, kantiano, es la dignidad humana, o sea que no hay alternativa a eso, me parece que no. Pero digo, pero esto forma parte de mi concepción. Por eso te digo que lo de la I latina, yo diría, una cosa es, podemos todos sacar provecho, provengamos de unas tradiciones o de otras, provecho, es decir, poder discutir, tomarnos en serio recíprocamente, dado que tenemos, digamos, esta base en común. Yo creo que sí, lo estamos haciendo, me parece que no, y hacemos mal. Y otra cosa es ya que dentro de esa especie de articulación, pero que es de una, yo a veces lo llamo de una institucionalización débil, pero un mínimo de institucionalización la necesitas, ¿verdad? Débil. Y dentro de eso, pues, naturalmente que florezcan y va a haber muchísimas direcciones, culturas y todo lo demás, ¿no? Luego, esto que me dice que a mí me gustaría, yo he discutido mucho efectivamente con los críticos y te diría que he discutido mucho porque en mi formación, que esto también es una cosa que no se entiende, pero claro, en mi formación, quiero decirte, en la segunda mitad de los años 60 y de 70, en España, la filosofía analítica y el marxismo, la dialéctica, no solamente no estaban en oposición, sino que iban de la mano.
O sea, los dos mayores pensadores marxistas en España son los introductores de la lógica formal. Entonces, mi formación, diríamos que es analítica y también marxista. Yo escribí un libro ya en el 83 sobre Marx y los derechos humanos. Y para mí Marx es un autor, digamos, fundamental del asunto. Ahora, ¿qué reprocharía yo a los críticos? Si me permites hablar así, que han dejado de ser marxistas. Que han dejado de ser marxistas. Marx hoy no sería un crítico. No sostendría estas tesis, diríamos, del multiculturalismo al estilo de Santos. Las tesis, diríamos, en lugar de la igualdad, la identidad y cosas por el estilo. Yo creo que Marx estaría alejadísimo, alejadísimo de eso. O sea que mi crítica a los críticos, yo diría que se basa fundamentalmente en Marx, en cómo yo entendería a Marx sin ser marxista. Yo creo que Marx tiene, digamos, algunos problemas, su pensamiento. Claro, tú me dices, o sea, que son cosas distintas. Tú me dices, no, los críticos, pero yo te diría, ¿qué han aportado? ¿Qué? Una obra o un trabajo que digas, efectivamente, esto es muy importante y esto nos permite orientarnos, entender mejor alguna cosa. Dime qué, porque yo no la encuentro. Yo no la encuentro. A mí, yo he leído a Santos, a mí me ha parecido interesante, pero, en fin, yo creo que el antirracionalismo de Santos creo que es absolutamente pernicioso y que no va en favor de la transformación social, en sentido, digamos, igualitario socialista. Me parece que no. Bourdieu, otro, digamos, que ha sido traído, bueno, los colombianos lo habéis traducido, etcétera, etcétera. Leyendo a Bourdieu, mi impresión es que Bourdieu no sabía nada de derecho, nada. Y lo que dice son algunas cosas, o disparates, o cosas que ya sabíamos los que todo, cualquiera que hubiese estudiado un poco más ya lo sabía de sobra sobre el asunto. Pues eso te digo, a ver, qué es lo que tenemos que estudiar en algún autor de la tradición, de la tendencia esta crítica, y que verdaderamente no puede decir, me sirve y contribuye a la transformación social? Y me parece que estamos de acuerdo en decir la transformación social, en qué tipo de sociedad, digamos, estamos pensando. Yo creo que diría que hay coincidencia en esto. ¿A quién debo leer? ¿A quién debe leer un jurista que efectivamente quiera la transformación social a través de su trabajo? Yo no sé, yo no sé qué. Esa sería mi perspectiva del asunto. Bueno, has dicho muchas cosas, pero bueno, seguimos hablando. Si Muy quieres. bien, Manuel, muchas gracias. Ahí hay manos levantadas, tal vez si después no hay Venga, manos, yo vale, muy vuelvo a la bien, conversación. muy Eh, bien. entonces, ¿le parece si tomamos, bueno, podemos darle la palabra a Henrik, pero también tengo un par de preguntas que están en el chat que puedo leer después de la intervención de Henrik o de la respuesta del profesor Atienza? Venga. Es una nueva vuelta. Entonces, Henrik. Sí, bueno, buenas a todos. A mí el tema de iLatin es una cosa muy pequeña. Ese diálogo que se logra, digamos, es súper interesante, primero que todo. Y esa posibilidad de recoger lo que Daniel reclama el sur global, se nota mucho más amplio. Vamos, que yo creo que es una de las cosas por las que aboga no solo Manuel Atienza, sino digamos un grupo muy grande de teóricos y filósofos del derecho de este lado del mundo y de Europa también, que, que han buscado poder escuchar una serie de voces que han sido completamente silenciadas, ¿sí? Que han pasado desapercibidas y que en el contexto global simplemente hacen que nuestras voces desaparezcan y que tenemos algo que decir importante. Yo participaba en dos de estos congresos de iLatina como relator de lo que llaman nuestros clásicos, que a mí me parece la cosa más interesante que hay, donde todos
han aportado las vivencias y los planteamientos de algún teórico del derecho no contemporáneo en el mundo latino. Entonces, claro, uno ha encontrado tradiciones muy bien estructuradas, digamos, sobre Cosio en Argentina, pero también encuentra uno los debates de los primeros en Bolivia que empezaron a hablar de la Pachamama. Con razón o sin razón, estando de acuerdo o en desacuerdo, pero todo eso empieza a aparecer en nuestro debate. Y yo creo que eso es una discusión supremamente importante, poder incluir esas voces y sentar esas voces junto a quienes desde una tradición profundamente católica están reclamando el retorno del justnaturalismo. Vamos, que los hay por ahí en algunas de nuestras universidades católicas en este lado del mundo, que son voces que en otros contextos no están, pero son importantes para nosotros, porque son voces que están afectando, que están incidiendo. Esa es esa invitación mucho más amplia que hace Manolo. Que el sur global está presente, está presentísimo. Digamos, las discusiones en Querétaro sobre sociología jurídica y el problema de los migrantes intentando cruzar a Estados Unidos y el problema de los coyotes y la dimensión jurídica que eso tiene, hace parte de esta discusión. Vamos, el tema geográfico es proximidad lingüística. Y es maravilloso. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hay, poder hablar, escuchar a los interlocutores en francés, en italiano, en portugués. Todavía no hemos recibido rumanos. Espero que algún día lleguen a ver y nos sorprendemos con lo que nos tengan que ofrecer. No es una invitación ideologizada, no es una invitación teórica específica, porque todos caben. Y yo creo que en eso sí marca una diferencia al concepto de sur global. Que tenemos algo que discutir con Sudáfrica y con los zulúes, estoy completamente de acuerdo. Que tenemos algo que discutir con la India también y con Pakistán también. Pero esa es una discusión distinta a una cantidad de cosas que nos afectan a nosotros. Y nos afectan profundamente simplemente porque tenemos unas ciudades que fueron construidas de una determinada forma. Todo en este lado del mundo y son compartidas con un poco de ciudades construidas en España y en Italia que tienen la misma tradición, que no nos afecta, pues ustedes que han trabajado temas de geografía, pues saben que la geografía y el espacio afectan cómo nosotros nos aproximamos al mundo. Ese era una cuestión, digamos, para apoyar mucho esta idea del diálogo y una just filosofía para el mundo latino que reivindique otras cuestiones. Pero dentro de los planteamientos de Manuel, hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que es muy importante comprenderlo en su verdadera dimensión y creo que un poco el cuestionamiento de Daniel tiene razón si uno lo mira de cierta manera y es esta idea del cognitivismo moral o el objetivismo mínimo, que yo creo que es un punto importante para trabajar ahí, porque no es un tema de contenido, sino es un tema de aproximaciones a la racionalidad, que en eso, pues no sé, yo sí estoy de acuerdo con Manuel, digamos, hay una pretensión de universalidad bajo la idea de pretensión de corrección, que lo han trabajado y que se puede cuestionar los resultados de eso desde una discusión al universalismo, sí, pero compartimos eso. Y compartimos, digamos, una serie de valores humanos. En su alcance es donde no compartimos, pero creo que sí los hay. Digamos, uno mira las tradiciones sobre los debates sobre los derechos humanos y empieza uno a hacer los rastreos. Pues los rastreos comienzan, pues, en Babilonia, habían debates sobre derechos humanos. Los musulmanes, los árabes tenían una regulación sobre derechos humanos, los bereberes lo tenían. En el centro de África hay una tradición recogida por la UNESCO y uno empieza a identificar una serie de valores que uno dice, sí, con un mayor o menor alcance, hay ciertos valores que compartimos. Todos los seres humanos, todas las culturas las comparten. Pero que se demuestra que en la práctica es distinto. Bueno, pues hay autores que han mostrado cómo la humanidad de lo que ha tratado de hacer es cómo lograr una ampliación de esos valores y fracasar rutinariamente. Algunos momentos son más exitosos, digamos, logramos crear la Declaración de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la declaración pues viene Vietnam, viene Corea del Norte, viene todas las invasiones, las masacres en África, la violencia en Colombia, las dictaduras suramericanas,
Todo eso existe, pero aún así la humanidad comparte una serie de valores y podemos discutirlos. Yo creo que el punto central ahí es que nos podemos poner de acuerdo sobre una serie de valores. Que eso no le quita que hay unos elementos indeterminados, yo creo que es uno de los puntos que hay ahí, pero negar cierto objetivismo, cierta capacidad de comprender, pues yo creo que eso es discutible si nos pensamos como humanos. Yo creo que uno de los elementos que nos caracteriza como humanos sí es ese elemento. Ese es uno de los temas de Manuel. No sé si él esté pensando exactamente igual que yo, pero esa es mi lectura del cognitivismo moral de Manolo que no es imposición ni mucho menos un colonialismo ético, sino recuerda una tradición que compartimos en muchos lados. Bueno, eso era lo que quería decir. Profesora, Sí, no, sí, estoy de acuerdo con Henrik. El universalismo moral, efectivamente, es una de las cosas que yo diría que tontamente la izquierda ha abandonado, en nombre de un multiculturalismo que no se sabe qué quiere decir. Porque, claro, pluralidad de culturas, por supuesto, pero hay un núcleo que es común y que tiene que ser común. Y la idea de derechos humanos es incomprensible si se prescinde del universalismo moral. O sea que la idea, por ejemplo, de no discriminación por razón de sexo, de género, de raza o algo así, pues no puede ser que sea una idea válida, diríamos, para el mundo occidental y no válida para el mundo subsahariano, cosas por el estilo. Yo creo que ese es el núcleo de la ética y, como digo, me parece que ahí la izquierda ha cometido un gran error, ¿no? Hay una cosa que a propósito de lo que decía Henry, que me vino a la cabeza, que tiene que ver con lo que decía Daniel, que decía, ¿cuáles son las tradiciones que quedan fuera? Y que Daniel entonces hizo una referencia a los estudios culturales, la sociología del derecho y la antropología. Bueno, no, la sociología del derecho y la antropología, a mí me parece que es algo que es muy importante y yo lo subrayo muchísimo y me acuerdo que cuando estaba Henry haciendo su trabajo de doctorado aquí en Alicante lo hablamos muchísimo. Claro, cuando hablas, por ejemplo, dices, la Corte Constitucional colombiana, que ha sido un ejemplo, ¿no? de corte progresista, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que nos faltan y nos siguen faltando, me parece, son trabajos de sociología seria, de sociología empírica, que nos cuente qué eficacia están teniendo, diríamos, las decisiones, ¿no? Supuestamente progresistas, pero a veces, claro, muchas veces se quedan en el papel. Nos falta muchísimo. Yo creo que eso eh, el principal déficit de la teoría del derecho en la que más o menos yo me inscribiría, el principal déficit es esa, no haber tomado suficientemente en cuenta el conocimiento social disponible, la sociología, la antropología, digamos, la psicología y otras disciplinas. Yo he tratado de hacer algo, pero creo que ahí tenemos efectivamente una laguna que cubrir y en los congresos estos de ley latina tratamos, ¿no? de incluir todo esto. Yo qué sé, el problema de la oralidad, por ejemplo, en Latinoamérica. Pues sí, claro, una cosa es el discurso puramente ideológico. De la oralidad está muy bien, no sé qué, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué consecuencias, qué efectos de hecho no está teniendo? Creo que sabemos muy poco y necesitamos, efectivamente, necesitamos sociología y antropología. Y antropología no digamos, porque el enorme interés que tendría ponerse a estudiar, ¿no? Comunidades primitivas, etcétera, etcétera, que las tenemos o que están, ¿no? en el mundo latinoamericano. O sea, que está como esperando, ¿no? A que vaya el investigador a ocuparse de esto. En relación con los estudios culturales, ahí soy más escéptico. Hace no mucho leí un trabajo de uno de los más influyentes, pero se me ha olvidado el nombre, esto de estudios culturales, un británico, no recuerdo ahora el nombre, que hacía toda una autocrítica suya y de lo que significa todo esto de estudios culturales, que sobre esto me parece que quizás sí que merecería la pena alguna vez hacer una discusión en serio y entrar y ver lo que han aportado y lo que hay puramente de ideología o algo así, ¿no? Bueno, creo que había, Manuel, había, creo, otras
Y, palabras, ¿no? O ideas. tengo varias Sí, preguntas en el chat. Voy a empezar con alguna y después intercalo con los valientes que se animan a hablar. venga. Acá tengo una de Diana Patricia Sánchez y dice lo siguiente. Profesora Tienza, usted ha señalado que nos hemos alejado de pensadores fundamentales. ¿Qué hemos perdido en ese distanciamiento y qué podríamos recuperar hoy de su legado para repensar el derecho desde América Latina? Eh, bueno, mira, ¿qué hemos...? Sí, bueno, yo creo que una cosa que hemos perdido, insisto, es Marx, ¿eh? Yo no soy marxista y marxista en sentido estricto nunca lo he sido, pero yo creo que Marx es un autor clásico y que no se puede prescindir de Marx. Y hemos prescindido. Yo creo que ya después de la caída del muro de Berlín ya venía un poco preparado antes, ¿no? Pero ya nadie, nadie lee a Marx y Marx sigue siendo un autor absolutamente fundamental, como diríamos lo es Kant o Aristóteles. Entonces uno no puede hacer filosofía del derecho, ¿no? Sin tenerlo en cuenta. Entonces ese es uno de los autores que yo diría, hay que leer a Kant, por supuesto. Y luego de la tradición, hombre, que he citado varias veces, Bobbio. Bobbio, que es un prodigio de claridad, de amplitud cultural, de intereses. Yo a veces siempre digo, hasta los temas más abstrusos, ¿verdad? Por ejemplo, yo qué sé, ejemplo de pensador difícil de entender, Hegel. Si lees lo que ha escrito, lo que escribió Bobbio sobre Hegel, uno lo entiende todo. Bobbio tiene una obra absolutamente inmensa. Bobbio es muy superior, yo diría, prácticamente a todos o casi todos los autores angloamericanos. Muy pocos, creo yo, en el último siglo podrían ponerse a la altura de Bobbio, ¿no? Y además trató prácticamente de todo. Bobbio fue un filósofo, por cierto, un filósofo del derecho, escribió sobre todo filosofía del derecho, pero a partir de un determinado momento, más o menos del año 70, 70 y poco, más bien fue un filósofo de la política también, pero también la cosa es interesante, claro, porque siempre se dio cuenta de que no se podía entender el derecho fuera de la política. Entonces, eso es fundamental para tener ideas claras sobre el asunto y tener un método de análisis Bobbio. Yo puse otro ejemplo de este Vaz Ferreira. Bueno, eso sobre todo yo se lo aconsejaría a quien esté interesado por la perspectiva argumentativa, que creo que tiene mucho interés, ¿no? Pero Vaz Ferreira es un gran autor. Y sobre todo, yo diría, Carlos Nino. Carlos Nino, que es un autor procedente de la tradición analítica, pero que luego la dejó, digamos, muy atrás, que fue mucho más allá y que entonces él superó, diríamos, el positivismo eh, característico de los argentinos, diríamos, de esa época, de los 60, de los 70, etcétera, etcétera, y desarrolló una filosofía del derecho, una teoría del derecho eh, dirigida fundamentalmente a ver cómo se conecta el derecho con la moral y con la política y con las ciencias sociales. Lamentablemente, Nino se murió muy joven, antes de haber cumplido incluso los 50 años, pero tiene una obra extensa, por ejemplo, que lo acabo, yo no lo había leído yo antes de Nino, de su existencia. Nino tiene un libro dedicado a la anomia, o sea, que es un problema de sociología del derecho, del que se ha trabajado, se ha estudiado muy poco y que es fundamental para entender el derecho, particularmente en el mundo latinoamericano, la anomia, o sea, el incumplimiento de las normas. Él lo tiene a propósito de Argentina, ¿no? Un país al margen de la ley. Ese es un tema que está faltando. O sea, que yo en eso, que se me había olvidado decirlo a Daniel, que necesitamos sociología, antropología, sociología empírica. Sobre todo, me parece que eso es clarísimo, clarísimo, y que habría que animar a los jóvenes investigadores a ocuparse de esto, ¿no? Y bueno, y luego hay una tradición, digamos, muy rica. En Italia, que yo decía, Bobbio, pero bueno, y después de Bobbio, yo qué sé, Scarpelli, que ya es un autor más estrictamente analítico, etcétera, pero que uno también puede aprender muchísimo. Los genoveses, que también, yo me he peleado mucho con ellos, porque se han vuelto analíticos y positivistas, yo diría muy cerrados, pero en fin, de todas formas, se puede aprender mucho.
desde el punto de vista de método, ¿no? De la tradición naturalista, lamentablemente, yo diría que menos, ¿no? Los naturalistas más interesantes, curiosamente, pues yo creo que había sido Fuller, últimamente el que suele decir, y son más bien anglosajones, ¿no? Es curioso. Es decir, el caso de Fuller yo diría que es probablemente el más interesante, ¿no? De los naturalistas, que entonces es una concepción de derecho natural procedimental que nada tiene que ver con la concepción de base teológico-religiosa, ¿no? Que es lo que hemos amado en España y supongo que lo mismo en los países latinoamericanos, ¿no? Y de los críticos, por cierto, y de los críticos. Digo, en mi opinión, el más interesante con mucho, Juan Ramón Capella, un autor, diríamos, español, yo creo, poco conocido, en mi opinión, el mejor de los críticos, Juan Ramón Capella. Ese, claro, Capella empezó, su tesis era sobre lógica, era alguien que tenía una formación de discípulo de Sacristán, uno de los grandes filósofos marxistas, ¿no? Españoles, y entonces él empezó, fue el autor del primer libro, se podría decir en España, de filosofía analítica, pero luego fue un crítico furibundo de los analíticos, ¿no? Y es el más interesante. Su libro Fruta Prohibida, yo diría que es un libro de introducción general al pensamiento jurídico extraordinariamente interesante. En mi opinión, muy superior a cualquiera de los critical estadounidenses, ¿no? Los Kennedy y compañía. En mi opinión, Capella mucho más interesante, mucho más profundo, metodológicamente, diríamos, más claro y poseedor de un método que merece la pena, diríamos, seguir. Y partidario, claro, de la apertura del derecho a los saberes sociales. Eso que yo ponía ahí, lo del trabajo y todo lo demás, en parte me viene por la influencia de Capella. Capella se murió hace poco, hace unos meses. Bueno, he dicho algunos ejemplos, ¿no? de autores que, en mi opinión, sí, son muy, 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 muy importantes, muy importantes. Gracias, profesora Tienza. Yo voy a usar de mi posición de moderador y que soy de los valientes que hablan y quiero hacerle una pregunta o comentario, un poco retomando la discusión que tenía con Daniel. Claro, yo obviamente ando muy interesante su tesis de que es importante la idea de pensar una filosofía del derecho común, digamos, del mundo latino y evidentemente, como usted ha demostrado persuasivamente, pues los países latinoamericanos tenemos muchas cosas en común con países latinos europeos, pues por esa historia compartida que tenemos, el pasado y las culturas jurídicas que compartimos. Pero yo también creo que tenemos diferencias. Por supuesto que lo cual también es bastante obvio, pero hace pensar también por qué uno no pensar en una filosofía del hecho, digamos, con otra cartografía y vuelvo al tema del sur global. Veo que usted es un poco escéptico frente al término, pero yo creo que obviamente hay buenas y malas teorías como en todo. Puede haber buenas teorías y malas teorías del sur global. Pero yo creo que una cosa poderosa de las teorías del sur global es, pues, como usted mismo lo ha dicho, el derecho es una práctica histórica y social y pues tenemos un pasado común por más de que tengamos culturas jurídicas y es que, pues, en última somos sociedades, estados que hemos surgido de procesos coloniales que duraron varios siglos y que aunque haya habido un colonialismo, digamos, inglés, otro español, otro portugués, pues son colonialismos europeos que tienen muchas cosas en común que se han discutido. Y ahora sí, un poco acercándome más al comentario, pregunta es, pues usted dice, bueno, es que yo puedo debatir mucho mejor con un latinoamericano, con un italiano, porque tenemos una lengua en común, una cultura en común, nos entendemos, casi que con mirarnos, eso es cierto. Pero finalmente es una razón pragmática que nos une, digamos, de esa cultura o lengua compartida. Pero yo también creo que uno, viéndolo desde una perspectiva del sur global, no como algo estrictamente geográfico, sino más bien un concepto, una idea de ese pasado colonial y las relaciones sociales y políticas que surgieron, yo también diría que uno puede tener muchas cosas en común, uno como latinoamericano, hablo como colombiano, con un sudafricano o un indio. Efectivamente, seguramente conozco muchas menos cosas de la cultura de ellos, no comparto su idioma. Pero poniendo el ejemplo del constitucionalismo del sur global del libro de Daniel, pero yo cuando empiezo a hablar de lo que hace la Corte Constitucional en la India o en Sudáfrica, veo que probablemente tenemos problemas en común e intereses en común que pueden ser mucho más cercanos que los que pueda sentir hoy en día un colombiano frente a problemas que aborda el Tribunal Constitucional español.
Entonces, en ese sentido, yo creo que pues tampoco hay que dejar tan de lado y tan rápidamente esta idea de que el sur global es un poco una entelequia muy eulogizada, sino que también es reconocer que varios países o sociedades por el pasado que hemos tenido y que todavía tiene efectos en el presente, tenemos intereses comunes políticos, económicos, pragmáticos, pero también en la forma de pensar el derecho y conceptualizar el derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno puede tener un diálogo muy rico con una persona de la India, de Sudáfrica, aunque es verdad que conozco menos de sus culturas y su pasado, pero que sí tenemos unas problemáticas que pues, como habitantes del sur global, como muchos lo hablamos, nos acercan mucho más de lo que nos pueda acercar, por ejemplo, hay una problemática jurídica que quiera teorizarse desde la filosofía del derecho español. No sé qué piensa usted al respecto. A ver, yo creo que es interesante, naturalmente, conocer lo que está pasando y la práctica del Tribunal Constitucional en Sudáfrica, en la India, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, me parece que puede ser muy interesante, uno puede aprender y efectivamente puedes darte cuenta, pues mira, en esto coincidimos, el pasado colonial también es verdad, pero son pasados coloniales también, que son muy distintos. Eh, y cuando dices, no, con un español, a ver, yo creo que eso, yo diría, esto que se dice, ¿verdad? El movimiento se demuestra andando. Y la comunidad de intereses, por ejemplo, entre un jurista colombiano y un español, se demuestra hablando. Y te das cuenta, digamos, que existe. Y, por ejemplo, la práctica de la Corte Constitucional colombiana, que dice, nada tiene que ver con la española, sí, es parecidísimo, es parecidísimo la manera de proceder. Bueno, luego, digamos, también hay algunas diferencias y a su vez, claro, si tú dices, en España yo, vamos a decir, ¿con quién me entiendo? Antes que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que la cultura jurídica española en los últimos tiempos tiene una tendencia a cerrarse, el formalismo, todo lo demás, pero bueno, también hay, digamos, excepciones, ¿no? Lo que me estoy refiriendo es al tratar de abrir esto. O sea que el abrirse esto también sería bueno para los españoles, efectivamente, de enterarse y conectarse con otros mundos, pero que son muy parecidos. O sea, yo creo, te insisto, es que eso es una cuestión que uno lo ve, sencillamente. Yo qué sé, yo he estado, por ejemplo, nunca he estado en la corte constitucional o una alta corte en la India, por ejemplo, en Sudáfrica. He leído algo, cosas. En Colombia he estado y he discutido, diríamos, digamos, fuerte en buenos términos, pero en fin, fuerte, ¿no? Y te das cuenta que puedes discutir, ¿por qué? Porque tienes mucho en común. Para poder discutir bien, tienes que también que compartir muchas cosas, ¿no? Que tener así como un background fuerte. Y yo creo que es obvio que lo tenemos, que habíamos comentado, empezado a hablar, ¿no? Sobre la experiencia aquí del máster de argumentación jurídica, colombianos, mexicanos, peruanos, y tal. Y te das cuenta, yo lo veo cada año cuando ocurre eso, que podemos discutir. Claro, discutir no es para ponerse de acuerdo. O sea, que yo creo que aquí en esto hay cosas que es verdad que es muy importante, digamos, marcar esto. Una cosa es lo que tenemos en común. Entonces, tenemos en común rasgos e intereses que, en mi opinión, meritan, justifican una institucionalidad débil como para poder tener una organización, llámese latina o como se quiera, y hacer, en fin, congresos, algunas publicaciones, algo por el estilo, común. Pero luego, naturalmente, está claro, la polémica. O sea, la filosofía del derecho es esencialmente polémica. O sea, que no se trata de decir que no va a haber una única dirección, y a lo mejor ni siquiera una, que se puede decir esta es la dominante, no. Y bienvenidas todas, diríamos. Me parece que Henrik decía esto, ¿no? Yo creo que eh, cuando te das cuenta que tú puedes discutir con gente y un naturalista con el que uno diría, estoy en las antípodas, en muchas cosas. Sí, pero al mismo tiempo puedo discutir con ellos, porque hay ciertos rasgos culturales que efectivamente comparto, ¿no? Pero yo te diría, pero eso no dice nada sobre el interés de lo que pueda ser estos países del el sur global. Ahora, ¿qué es una entelequia transida de ideología? Yo me temo que sí. Yo me temo que sí. Y empezando ya por el término. El término forma parte de la manera de hablar que hay que hablar, diríamos, usando palabras correctas
pero que falsean la realidad, porque yo veo el mapa y claro, México no está en el sur, está en el hemisferio norte, ¿eh? Y la India y China tampoco están, y Australia está en el sur. Bueno, entonces, eso se ha puesto un poco, bien, esta especie, digamos, de cultura en el que se trata de fingir, ¿no? En lugar, diríamos, de hablar de hablarnos, diríamos, y decir las cosas como son, entonces es algo así como hay una especie de fingimiento. Y entonces, ¿qué hacer el sur global? Bueno, pues eso es curioso, porque esto de México, yo siempre los corrijo aquí, que mucha gente en España dice sudamericano, es decir, mexicano, sudamericano, mexicano, sudamericano. Entonces, lo mismo. Bueno, entonces yo creo que hay mucha ideología en el asunto, pero junto con eso, yo diría, bienvenido. Trabajos o investigadores, efectivamente, que se interesa y que te cuenten, es decir, esto es lo que está pasando en Sudáfrica, en la India, etcétera, etcétera. Pero yo lo que yo no tengo ninguna duda es que un colombiano se siente más afín, es decir, con la cultura española que con la sudafricana o la india, de eso no me cabe ninguna duda. Y lo mismo en el caso de un español, cuando vas a Latinoamérica, vas a Colombia, ves las diferencias, pero ves al mismo tiempo que, claro, que compartes muchísimas cosas. Claro. Bueno, Hay unas preguntas en el chat, quedan 8 minutos, pero creo que Daniel alzó la mano, no sé si también para intervenir en esta discusión, entonces por eso me atrevo a darle la palabra a Daniel. venga. Gracias, gracias, Manolo. Bueno, varias cosas simplemente para seguir la conversación. Yo creo que hay un punto en el que todos estamos de acuerdo en esta conversación y es que es importante que haya un diálogo rico, complejo, intenso entre nosotros, ¿cierto? Sí, Entre los latinoamericanos y los europeos, y que esta reproducción de el canon anglosajón, una reproducción mecánica, es problemática. Yo creo que ahí hay unos puntos comunes que son valiosos y muy importantes. Y también, digamos, esta creación digamos, creación o consolidación o reivindicación de unas tradiciones, ¿cierto? Que tú hablas de una institucionalidad. Yo creo que eso todo es importante y valioso. Y yo creo que un espacio como este o ese que tuvimos en Ecuador muestra, digamos, las virtudes de este tipo de espacios y también su excepcionalidad. No es tan común que pase y es una debilidad de nuestra teoría del derecho, hablando ampliamente, digamos, del derecho. Sin embargo, habría algunas diferencias que todavía se mantienen en nuestras posiciones. La primera tendría que ver con que yo creo que es cierto que el que tengamos un lenguaje común y unos elementos culturales común facilita la comunicación, ¿cierto? Cuando yo me comunico con los colegas indios o los colegas egipcios o los colegas surafricanos, tengo que hablar en inglés y me cuesta mucho más trabajo. ¿Cierto? Puedo ser mucho menos preciso, mucho más claro, mucho menos ordenado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, mi experiencia ha sido, y creo que la experiencia de muchas otras personas, que hay una cantidad de elementos comunes en lo jurídico, ¿cierto? En las experiencias jurídicas que tienen que ver, por ejemplo, con la relación vertical en los trasplantes jurídicos, con la manera como se construyen los saberes jurídicos en nuestros países y en otros, con estas relaciones, digamos, con el canon transnacional, que no es solo el canon anglosajón, que yo creo que es dominante, pero yo creo que habría que hablar también eh, en la creación, digamos, de este poderoso espacio común teórico de las relaciones de poder entre los juristas y la construcción, digamos, de saberes entre los juristas españoles y latinoamericanos o los italianos y los latinoamericanos. ¿Cierto? Hay una cosa también que explorar importantísima para poder crear verdaderas relaciones horizontales. Hablábamos anteriormente, Manuel, tú lo mencionabas aquí también en alguna respuesta, cómo los posgrados españoles están construidos, en derecho tienen una audiencia fundamentalmente latinoamericanos, ¿cierto? Ahora, uno se preguntaría, ¿y cuántos profesores latinoamericanos hay? ¿Cierto? Y ahí la relación es mucho menor y habla de estas relaciones de poder que son problemáticas y hay que poner sobre la mesa para crear esos espacios comunes de una manera
distinta, ¿cierto? Si eso no se conversa, creo que lo otro nuevamente queda en un proyecto normativo muy amplio que resulta difícil de concretar. Lo otro que quisiera mencionar es la relación en el texto. Yo creo que en tu exposición y en la conversación la cosa ha quedado un poco más clara, pero en el texto entre la invitación, digamos, el proyecto normativo genérico y el proyecto normativo específico, digámoslo así, ¿cierto? Porque por lo menos en mi lectura del texto parecía que se entrecruzaban, ¿cierto? Es una invitación a la creación de esta teoría del derecho latina, pero al mismo tiempo que la invitación específica nutría, digamos, la invitación genérica, la llenaba, digamos, la columna vertebral, que era hueso, se llenaba de carne teórica con las tres cuestiones precisas. Y entonces, si es así, si hay ese entrecruzamiento, digamos, la exclusión parece, digamos, parece implicada, inevitable, ¿cierto? La exclusión de las otras teorías. Ahora, tú has dicho, no, me interesa la sociología, buena sociología, me interesa la buena antropología, de acuerdo. Pero entonces, en el texto no me parece que quede tan claro esa cuestión. Y tampoco, digamos, teóricamente, cómo se entrecruza el hueso y la carne, ¿cierto? El hueso y la carne teórica. Y el otro punto final sería, creo que hay una premisa que ha aparecido aquí reiteradamente y que aparece también creo que en otros de tus textos, que yo creo que resulta problemática, sobre todo en su aplicación, y es esta entre la ideología y no sé si lo quieras llamar así, parecería que sí, lo has mencionado esa palabra acá y en el texto, y la ciencia. Entonces, el concepto del subglobal es ideológico, mientras que el concepto de mundo latino sería que ciencia jurídica. Y yo diría, no, pues lo que pueden ser es más o menos útiles, pueden nombrar fenómenos que nos pueden ayudar a iluminar cosas o no, pero decir que uno es ideología y el otro es ciencia o está adecuadamente justificado, ahí genera, digamos, unas distancias muy amplias, porque no hay un punto común en donde podemos tener diferencias y decir, no, nos mantenemos aquí en el diálogo, sino, pues si usted es de ideología y yo digo la verdad, pues no hay diálogo, ¿cierto? Digamos, ahí ya no hay espacio, como tampoco habría espacio tampoco en decir, invitamos a crear un espacio común de teoría latina, pero tienen que cumplir con estos requisitos. Otra vez, parecería que hay una exclusión muy grande. Y yo creo que finalmente, que tiene que ver con un punto que Henrik mencionaba, yo creo que el punto de Manuel es más sobre el cognitivismo moral, es una cosa más dura y yo creo más interesante. No es una cuestión de cómo empíricamente encontramos elementos comunes entre las distintas culturas. Eso es una cuestión distinta. ¿Sí? Eso es una cuestión de, entonces, cómo a través de trabajo antropológico, sociológico, encontramos elementos comunes entre las distintas culturas. Pero eso no es el objetivismo moral, ¿cierto? El objetivismo moral mínimo que Manuel menciona tiene que ver con teorías constructivistas de cómo se construye verdad a través de procedimientos. Eso es distinto. Y eso es una cuestión más dura, más interesante, creo yo, pero también que crea más diferencias, ¿cierto? Porque nos invitas a que recojamos teorías Habermasianas, de corte Habermasiano, teorías de corte Rawlsiano, y ahí entonces otras aproximaciones al razonamiento jurídico y a lo que se pueda calificar como verdad jurídica quedan por fuera. Yo creo que también el relativismo es problemático, pero creo que entre el relativismo y las teorías habermasiano-racianas, pues hay una cantidad de espacios ricos y complejos que habría que también, digamos, reivindicar y poner en operación. A ver, me gusta el símil que trazas de lo de los huesos y la carne. Porque creo que es posible que mi texto no estuviera bien clarificado. Yo diría que tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo en los huesos, en la osamenta o algo así. ¿Por qué? Porque esto nos interesa a todos. Y luego, digamos, la carne, cada uno pone la suya. Pero, pero si decimos, pero tiene que encajar, más o menos, hay algo que tenemos en común y podemos discutir sobre eso. Entonces es posible que puede ser, ¿no? Que yo, es cierto, mi propuesta tenía esos dos niveles, la propuesta, diríamos, abstracta y luego también de propuesta de mi concepción particular del asunto. Y naturalmente, yo creo que esa hay que hacerlo. La institucionalización de la que yo hablaba es que sea posible
que haya muchas y que efectivamente que se puedan discutir. Y luego, pues naturalmente, cada cual se irá orientando como mejor le parece. O sea que a mí me gusta, diríamos, tu símil, la metáfora. Y me parece que en eso habría que insistir, insistir. O sea, podemos estar de acuerdo si nos ponemos de acuerdo. Es decir, si esto nos interesa a todos, a los críticos, a los analíticos, a los no sé qué, los positivistas. Y luego vamos a discutir y luego, pues pase, cada uno, digamos, se irá formando a sus grupos o lo que sea. Pero es que ese es el contexto. Y, bueno, entonces, esto que tú dices de ideología, no tiene, ni siquiera tiene sentido decir que lo que yo propongo del mundo latino que sea científico. Que va a ser, es posible que entonces que haya usado la palabra ideología de manera inadecuada. Bueno, quizás a lo mejor no podría decir uno de los significados o de las causas de la ideología. Y entonces ahora me voy a lo que decía Manuel, que es más bien una entelequia. Es decir, ahí sí. Pero bueno, eso es un tema, digamos, a discutir. Pero yo diría que hablar de una comunidad, una cultura del mundo latino, diríamos, es una realidad reconocible. No digo que sea científica, sino reconocible, que nos damos cuenta de que es así. En esto del llamado sur global, yo diría que es más bien una entelequia, que se supone que hay y que compartes porque venimos del colonialismo. Me parece que, bueno, pero este es un tema, digamos, a discutir y a investigar. Naturalmente hay las investigaciones empíricas y me parece que es interesante. O sea que yo diría que, por ejemplo, en estas reuniones que tenemos de la I Latina, este sería un buen tema. Sería un buen tema, efectivamente. Lo del mundo global y efectivamente si hasta qué punto es una entelequia o no. Hay una base común y todo eso. Me parece un tema muy, muy, muy importante, como lo es en general una cosa que nos está faltando, el derecho comparado. Entonces, claro, quiere decir que sabemos muy poco y, claro, la globalización, como quiera que uno lo entienda, etcétera, etcétera, pero es una cosa absurda. En España, yo diría que no hay ningún plan de estudio en ninguna facultad de Derecho donde se estudie Derecho comparado. De vez en cuando algún jurista por ahí dirá algo, un penalista hará alguna referencia, pero Derecho comparado como tal no se estudia. Y efectivamente eso es algo que falta muchísimo y efectivamente es un gran error, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me parece que está bien lo de la cosa. Es decir, ¿en qué estamos de acuerdo? Pero yo insistiría mucho que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas, cuestiones mínimas, si se quiere, ¿no? Como en la estructura ahí, la osamenta, para poder discutir con sentido de la carne, de los contenidos, ¿no? Y no que cada cual, digamos, se monta, ¿no? Sus esqueletos o lo que sea y habla, no se sabe para quién, para nadie. Habla un poco en el vacío. O sea que mi propuesta diría esto, en lugar de hablar en el vacío, hablar con alguien que te entienda y no para que acepte lo que estés diciendo, sino alguien con el que verdaderamente puedas discutir. Esta sería mi idea de fondo, ¿no? En realidad. Bueno, Gracias, profesora Tienza. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ya son las 2 pasadas de la tarde, hora colombiana. Pido disculpas a quienes hicieron preguntas en el chat y no logramos abordarlas, pero creo que fue una discusión rica e interesante. Entonces, profesora Tienza, muchas gracias por asistir a este seminario y por compartir sus ideas con nosotros. Y muchas gracias a toda la audiencia. un Sí, gran Manuel, gusto. muchas Sí, gracias por la discusión, muy rica, muy compleja, muy intensa. Y estos espacios son importantes para mantenernos en diálogo a pesar de nuestras diferencias. Es importantísimo que eso pase. Mil gracias. bueno, el agradecido soy yo. Me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien, he aprendido y efectivamente me he dado cuenta de que hay algunas cosas que tengo que precisar en esa propuesta. Venga. Muchas gracias.